En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Casimiro de Polonia. Casimiro solo llegó a la edad de 26 años. Nunca fue coronado y sin embargo, es más conocido por el pueblo que cualquiera de sus reyes y gobernantes, porque vivió la devoción y las virtudes de los campesinos polacos. El hombre común y sencillo no siempre ha entendido las elucubraciones intelectuales y religiosas de los reyes, obispos, científicos y teólogos. Pero, hasta en los últimos poblados, se sabía que este joven de sangre real se dejaba ver más en las iglesias, que en la corte. Se le observaba recogido ante el altar, sin importarle gran cosa el movimiento de los fieles. A menudo se oía que se levantaba, avanzada la noche, y ordenaba abrir la capilla para quedarse a solas con Dios. Ni el sarcasmo ni las burlas lo podían apartar de sus oraciones. Los relatos de los evangelistas y las observaciones de los santos padres acerca de la pasión de Cristo, le impresionaban a tal grado que quería, en su vida diaria, participar en la pasión del Señor. Llevaba un vestido de penitente, dormía en el suelo y rechazaba los opíparos banquetes de la corte. San Casimiro aceptó la elección como rey de los húngaros, solo para obedecer las órdenes de su padre. La corona le causaba mucha angustia, ya que él pensaba en la corona de espinas que llevó el Señor. Con gran alegría recibió la noticia de que un sector de la población de Hungría, por los devaneos de la política, se pronunció en su contra, por ser un rey impuesto desde el exterior. Cuando tuvo que ocuparse de la política de Polonia, se preocupaba por hacerles justicia a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Asimismo se propuso lograr que los rutenos cismáticos entraran nuevamente al seno de la Iglesia Católica. Notable era, en verdad, la devoción mariana de San Casimiro. Diariamente se arrodillaba ante una imagen de la Virgen María y le cantaba un himno que él mismo había compuesto. Omni die diciembre Mariae. Todo el día invoca a María. Durante su agonía expresó el deseo de que una copia de este himno fuese enterrada con él. Murió en Grodno, el 4 de marzo de 1484. Fue canonizado en 1521 por el Papa León X, en el mismo año en el que Lutero quedó excomulgado y en el que se convirtió San Ignacio de Loyola. Oración. Dios Todopoderoso, que nos llamas a servirte para hacernos partícipes de tu reino, concédenos por intercesión de San Casimiro cumplir siempre tu voluntad con fidelidad y amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vimos este video, hablando de unas mujeres sumamente bondadosas y cariñosas. Estoy hablando de las santas Perpetua y Felicitas, mártires. Quien no conoce las actas de los mártires, esa incomparable colección de documentos de los primeros tiempos de la Iglesia, que reflejan la voluntad de los césares de destruir a los confesores del cristianismo? Hojeemos esas páginas, y leamos cómo la noble Perpetua, hija de un padre pagano y de una madre cristiana, madre ella misma, afrontó la muerte junto con su esclava Felicitas. En la cárcel escribió la historia de su persecución. La historia dice así: cuando nosotras, cuenta, aún estábamos junto con los alguaciles y mi padre, lleno de amor, no dejaba de hablarme para convencerme de que apostatara, le dije yo. ¿Ves aquel jarrón? Sí, contestó él, lo veo. Yo seguí preguntando, ¿se le puede nombrar de otro modo de que le corresponde? Y él contestó, no. Entonces tampoco yo me puedo llamar de modo distinto a lo que soy. Cristiana. Cuando fuimos llevados al interrogatorio, mucha gente se había aglomerado, porque el rumor de que íbamos a comparecer ante los jueces había sido divulgado en la comunidad. Subimos a la tribuna. Todos los demás confesaron su fe. Luego me tocó a mí. En el mismo instante vi llegar a mi lado a mi padre con mi hijo. Mi padre me arrastró escaleras abajo y me dijo, pide perdón, ten piedad de tu hijo.
El procónsul Hilariano, en cuyas manos se encontraba la jurisdicción sobre la vida y la muerte en aquel tiempo, me dijo: piensa en los cabellos blancos de tu padre, considera la edad tierna de tu hijo, sacrifica por el bien de los Césares. Yo solamente contesté: eso no lo haré. Luego preguntó Hilariano: ¿eres tú cristiana? Y yo contesté: sí lo soy. Cuando mi padre trató de arrastrarme de nuevo hacia abajo, fue sacado de la tribuna por orden del juez y azotado con látigos. Eso me dolió en el alma, como si fuera yo misma la que azotaban. Tanto me dolió la desdicha del anciano. La sentencia del juez consistió en que nosotras fuéramos arrojadas a los animales salvajes. Alegres, bajamos de nuevo al calabozo. La persona que hace esta narración, aparentemente fue testigo ocular de su ejecución, el día del cumpleaños del César. Menciona a la esclava Felicitas. En cuanto a Felicitas, le tocó la gracia del Señor de esta manera. Estaba encinta desde hacía 8 meses, en ese estado había sido capturada y el día de los juegos se acercaba. Esta circunstancia la entristecía profundamente pues, debido a su estado, podría quedarse atrás. Sus compañeros mártires unánimemente rezaron por ella al Señor 3 días antes de los juegos. Efectivamente, poco después de la oración, comenzaron los dolores del parto. Cuando ella se quejaba fuertemente a causa del dolor de su parto prematuro, uno de los guardianes le dijo: si ya desde ahora te lamentas en esta forma, ¿qué harás cuando te echen a las bestias? Ella le contestó: ahora estoy sufriendo yo misma, pero allá habrá otro dentro de mí que sufrirá por mí, porque eso redundará en su gloria. Felicitas dio a luz una niña a la cual una de nuestras hermanas crió como su hija. Luego amaneció el día de la victoria y los mártires caminaron pocos pasos, desde el calabozo hasta el anfiteatro, como si fueran directamente al cielo, alegres y muy bellos. Temblaban de alegría, no de miedo. Después de superar la ferocidad de las bestias se prepararon para el holocausto. A gritos exigió la multitud ver a los mártires para deleitarse cuando la espada cercenara sus cabezas. Los mártires se levantaron, se besaron para concluir su martirio con un solemne beso de paz y se fueron a la arena. Inmóviles, silenciosos, recibieron el golpe mortal. Sáturo ya había sucumbido al ataque de un feroz leopardo. Fue el primero en entregar su alma a Dios. Siguió Felicitas, que fue decapitada por un gladiador. Perpetua, sin embargo, debía sufrir aún más dolores. Le clavaron la espada entre las costillas, lanzó un grito y luego ella misma llevó la mano temblorosa del verdugo no adiestrado, a su cuello. 22 años tenía Perpetua cuando su sangre enrojeció la arena de Cartago el 7 de marzo del 203. Las actas de su martirio fueron leídas, desde los tiempos de San Agustín, año por año, el día de su conmemoración en las comunidades cristianas del norte de África, hasta que los ataques de los vándalos y del islamismo convirtieron en ruinas aquellas ricas ciudades marítimas y la tradición cristiana fue enterrada en las arenas del desierto. La Basílica de los Mártires Cartagineses, sepultada desde hacía miles de años debajo de la arena, ha sido excavada de nuevo. Su tumba ha desaparecido. Pero, ¿qué importa eso? En los altares de la Iglesia Católica se renueva la memoria de las santas Perpetua y Felicitas diariamente, en el canon romano, durante el sacrificio de la misa. Oración. Dios Todopoderoso, por cuyo amor las santas mártires Perpetua y Felicitas fueron capaces de resistir persecuciones y tormentos, concédenos por su intercesión la gracia de amarte más, cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a la mitad del video, y mencionaré a un santo que fue el hombre más amable de todos los tiempos, estoy hablando de San Juan de Dios. La vida de este santo es un magnífico ejemplo de evangelización. Vemos a un hombre de 40 años, evangelizado y convertido a Cristo, que se dedicó a evangelizar, a proclamar la buena nueva a los marginados, enfermos mentales, vagabundos y mujeres explotadas por la prostitución. San Juan de Dios nació en Portugal, cerca de Lisboa, en 1495. Desde su niñez abandonó su casa para trabajar como empleado en Castilla, pero a partir de 1522 lo encontramos en el ejército español, peleando contra los franceses y después, contra los turcos en Hungría. Influenciado por el ambiente de la soldadesca y alejado de todo contacto con Dios, cayó en graves vicios y pecados.
A los 40 años de edad, lo encontramos otra vez en España, arrepentido de los errores cometidos y anhelando consagrarse a Dios. Decidió liberar a los cristianos de África, presos por los mahometanos, con la esperanza de alcanzar el martirio. En Ceuta, su confesor lo quiso apartar de ese deseo y lo exhortó a vivir una vida sin exageraciones en España. De manera que, a los 43 años, en Granada, estableció una pequeña tienda de artículos religiosos. Con razón en su encíclica Evangelii Nuntiandi el Papa Pablo VI menciona que sería un error no ver en la homilía un instrumento válido, apto para la evangelización. Un solo sermón del religioso, Beato Juan de Ávila, influyó tanto sobre Juan que lo decidió a implorar la misericordia divina, como penitente, en forma tan espectacular, que tuvo que ser encerrado en el manicomio. El celoso predicador no lo dejó abandonado, sino que buscó el contacto personal y lo convenció de que, en adelante, debería manifestar su arrepentimiento, atendiendo material y espiritualmente a los hermanos más necesitados de Cristo, siempre abundantes en la España del siglo XVI. Empezó en el manicomio de Granada, en donde los enfermos, según la costumbre de entonces, eran atados con cadenas y golpeados como animales. Se puede decir que por el influjo del santo y después de su muerte, por medio de los hermanos de San Juan de Dios, se realizó un enorme adelanto en la medicina psiquiátrica, al reconocer la locura como una enfermedad que se puede curar con un método integral físico y espiritual. En 1540, el santo trabajó en un hospital con 42 camas, en donde él mismo atendía a los enfermos más abandonados y los dirigía espiritualmente. Aun cuando no era sacerdote, rezaba con los sacerdotes y, a la vez les prestaba los servicios más humildes. A los vagabundos y ancianos, viéndolos con los ojos del mismo Cristo, los reunía en un asilo. A pesar de las burlas y calumnias de los buenos católicos, se empezó a preocupar por la suerte de las prostitutas de Granada. Tenía el consuelo de recibir el total apoyo de su arzobispo y la ayuda generosa de muchas personas que habían captado la santidad heroica de este aventurero de Cristo, en un ambiente todavía impregnado de resabios de feudalismo. Con toda prudencia, el santo empezó a reunir compañeros dispuestos a ayudar. Estos hombres fueron la base de su congregación, organizada 20 años después de la muerte del fundador. Tiene actualmente su sede principal en la isla del Tíbar, en Roma, en donde los italianos les dieron el nombre Fate Bene Fratelli, los hermanos que hacen el bien. Entre los hechos prodigiosos de su vida, que las artes han inmortalizado, se cuenta que salvó personalmente a los enfermos del hospital, en medio de las llamas, sin recibir daño alguno. Extenuado por estos trabajos y por el esfuerzo de rescatar a un hombre que estaba ahogándose, durante una inundación, Juan murió a los 55 años, el 8 de marzo de 1550, arrodillado delante del altar. En 1690 fue canonizado. El Papa León XIII lo declaró, junto con San Camilo de Lelis, patrono de los hospitales y de los enfermos. Oración. Padre misericordioso, que concediste a San Juan de Dios un amor solícito por los pobres y por los enfermos, infunde en nosotros un eficaz espíritu de servicio a los necesitados y otórganos un lugar con ellos en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Patronazgo de San Juan de Dios. De los hospitales, enfermos, enfermeros, bomberos, alcohólicos y vendedores de libros. Continuamos con el video, hablando de una mujer cariñosa y bondadosa, me refiero a Santa Francisca Romana. En medio de los restos de la Roma pagana, se encuentra la tumba de Santa Francisca Romana, en la iglesia de Santa María Nova. Su vida se desenvolvió en medio del ambiente hostil del siglo XIV en Roma, durante el gran cisma de Occidente, cuando la sociedad vivía una renovación del paganismo, entre los extremos del desmedido lujo y vanidad de los poderosos y la excesiva pobreza de los humildes. Francisca, con el perfume de sus virtudes, supo aliviar la gran miseria moral de su ambiente. Nuestra santa nació de una familia romana acaudalada, que la destinó a casarse a los 13 años, con el joven Lorenzo Ponciano. Ambos formaron un matrimonio modelo durante 40 años. Francisca tenía, desde niña, el deseo de dedicar el mayor tiempo disponible a la oración, la visita a los enfermos y la ayuda a los pobres. Durante este periodo de desdichas, las grandes basílicas semidestruidas, servían de refugio a la gente sin techo y hasta los animales. El hambre y la peste diezmaron la población.
Francisca encontró en su cuñada, Venosa, una buena colaboradora para la práctica de los consejos evangélicos, aunque no faltaron las críticas de la sociedad noble sobre la exagerada piedad y caridad de las dos parientas. Pero sus respectivos esposos las respaldaron en este apostolado. Francisca defendía y practicaba esta sentencia: es magnífica la devoción de una mujer casada, con tal de que no olvide nunca que su principal deber es ser ama de casa. Y aunque muchas veces tenga que abandonar a Dios en el altar, lo encontrará, ciertamente, en el trabajo de la casa. Francisca cuidó el bienestar material y espiritual de sus 3 hijos y de su servidumbre. Cuando la miseria aumentó a tal grado, que la gente se moría de hambre en las calles, Francisca y Venosa no solo vendieron sus joyas y vestidos de lujo, sino que hasta pidieron limosna humildemente en los portones de los palacios romanos, para poder ayudar a sus hermanos menesterosos. A esto se añadieron las calamidades de la guerra civil. Lorenzo decidió defender al legítimo papa, quien fue atacado por las tropas del rey de Nápoles, partidario del antipapa, y al ser ocupada Roma, tuvo que huir. Lorenzo fue herido gravemente, sus bienes fueron confiscados y hasta su hijo, Juan Bautista, fue llevado como rehén por las tropas. Durante los 7 años de la ausencia de su esposo, Francisca convirtió una parte de su palacio en hospital para niños pobres y huérfanos. Con la aprobación de su confesor, fundó la Tercera Orden de Benedictinos del Monte Olivete. Después de la muerte de Lorenzo, en 1436, Francisca se asoció a esta comunidad. Fue extraordinaria su devoción y trato familiar con el ángel de la guarda. En realidad ella era un verdadero ángel custodio para innumerables indigentes. Aureolada con estas virtudes, descansó en el Señor el 2 de marzo de 1440. Al año siguiente se iniciaba el proceso de su beatificación. El Papa Pablo V la canonizó en 1608. Oración. Por intercesión de Santa Francisca Romana, que supo cumplir ejemplarmente tu voluntad, tanto en su vida de casada como en su vida de religiosa, concédenos, que sepamos encontrarte y servirte fielmente en cualquier situación de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminar con este video, hablaré de una de las mujeres más importantes para la Iglesia. Esta mujer se llama Santa Matilde Alemania. Reina de Alemania, hija de Teodorico, conde sajón, nació en Santa Matilde de Alemania, Reina Westfalia alrededor del año 890. Se educó en el monasterio de Erfurt. Sus padres la casan en el año 909 con Enrique el Pajarero, llamado con este apodo por su afición a la caza con halcones, duque de Sajonia. A la muerte de Conrado, es elegido Enrique rey de Alemania en el 919. Es un buen príncipe con sus súbditos y añade a sus territorios Baviera después de conquistarla. Matilde se ha convertido en una reina piadosa y caritativa. Está como alejada de las vanidades de la corte. Día y noche reza. Conocen los palaciegos sus costumbres. Gran parte de su tiempo está ocupada con atención a los desvalidos. Visita a los enfermos e intenta dar consuelo a afligidos. Y esto lo sabe, aprueba y apoya a su marido. Así transcurrieron sus 23 años de matrimonio hasta el año 936 en que muere Enrique. Después de la muerte del esposo, entrega sus joyas a los pobres, significando la total ruptura con la pompa del mundo. El matrimonio ha tenido 3 hijos. Otón, emperador de Alemania en el 937 a la muerte de su padre y luego de Roma en el 962 después de haber vencido a los bohemios y lombardos. Enrique, duque de Baviera y San Bruno, arzobispo de Colonia. Sufrió las tensiones y luchas entre sus hijos Otón y Enrique por el poder y hasta tuvo que soportar la amargura de la conspiración contra ella por parte de sus hijos que la acusaron injustamente de dilapidar los bienes del Estado. Es su época de restaurar iglesias y fundar monasterios. Sobresalen sobre todos el de Polden, en el ducado de Brunswick, que llega a albergar para Dios a 300 monjes, y el de Quedlinburgo, en Sajonia, donde murió y reposan sus restos junto a los de su marido que allí los trasladó. Antes de morir en el año 968, quiso hacer humilde confesión pública de sus pecados ante los monjes del lugar. Oración. Concédenos, Señor, un conocimiento profundo y un amor intenso a tu santo nombre, semejantes a los que diste a Santa Matilde, para que así, sirviéndote con sinceridad y lealtad, a ejemplo suyo también nosotros te agrademos con nuestra fe y con nuestras obras.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.